pero es un caso que ya hablé yo en muchas ocasiones aquí en esta emisora de radio, que ella ha sido condenada a 14 años de prisión por utilizar un pintalabio y escribir una estatua, perdió, idiota. Esta frase que utilizó en aquel momento del fatídico 8 de enero, donde hoy infelizmente tenemos ahí casi 2.000 presos políticos, y el abogado Junior, porque antes de empezar con él, nos quiero dejar claro que él no habla español, pero hemos dicho que aquí entre todos podemos ayudarnos para que él pueda explicarnos, y yo voy traduciendo una cosa que otra, ¿vale? Bienvenido. Obrigado pela oportunidade, Gracias Elisa. por la oportunidad. Eu agradeço imensamente esse canal para dar voz a dezenas, centenas e milhares de presos políticos que estão sofrendo diuturnamente no Brasil. Y está dando las gracias a esta cadena, a esta emisora de radio, por dar la oportunidad de hablar sobre los presos políticos de 8 de enero, del 8 de enero. Os presos políticos do Brasil são exatamente um retrato da Débora, como vocês podem observar na camisa, né, que a Elisa está vestida, anistia já, e o retrato da família dela, ela com seu esposo e seus dois meninos pequenos. La foto de Débora es el retrato, ¿no? Obviamente, de la situación que está en Brasil, aquí está ahí en la camiseta que vosotros no podéis ver, está ahí con su marido, con sus dos niños pequeños. Em um país onde eles soltam corruptos todos os dias, eles soltam traficantes, eles permitem com que pessoas que cometem até crimes hediondos respondam em liberdade e saiam na audiência de custódia, onde as leis são nacionalmente conhecidas como as leis fracas, condenaram essa mulher por cometer um ato simbólico de passar batom numa estátua, condenaram ela em 14 anos de prisão. Ellos, esa justicia en Brasil que ahora pone en libertad a narcotraficantes, ¿no? Personas que han cometido delitos gravísimos, y en cambio ha detenido a esta señora que es una por cierto peluquera y una madre de familia, y este es el panorama de la política en Brasil ahora mismo. O Supremo Tribunal Federal libertou alguns dias atrás o André do Rap, né? La justicia de Brasil ha puesto en libertad a André del Rap, que es un narcotraficante peligrosísimo en Brasil. Conhecido por participar de uma facção, uma perigosa facção criminosa no Brasil. Conocido por participar de un grupo de narcotráfico peligrosísimo en Brasil. Que inclusive já estava introduzido na Europa, com máfias aqui na Europa. Estaba introducido también con mafias, con narcotráfico aquí en Europa. O STF permitiu com que ele pudesse ir para casa e hoje já está foragido há quase, salvo o melhor juízo, há quase 5 anos. La Corte Suprema permitió que él pudiera responder en libertad, con entre comillas, ¿no? Y al final él ha huido, obviamente, de Brasil. Esta es la misma Corte Suprema que ahora mismo está persiguiendo la oposición brasileña y personas inocentes y personas mayores. Eso lo he dicho yo, he introducido yo aquí. Esta es la gravedad, es la situación de Brasil ahora mismo. Débora teve 9 pedidos de liberdade negados. No Brasil existe uma jurisprudência que preconiza que uma mãe de filhos menores tem o direito de permanecer em liberdade para cuidar dessas crianças. É um direito que é acima do direito da mãe. É um direito das crianças, protegido pela Constituição, pacificado em jurisprudências, tanto no Supremo Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal. Débora não teve o mesmo direito de que mulheres que cometem crimes hediondos tiveram no Brasil. Ella entró en una petición para que pudiera responder en estado de libertad. La ley de Brasil, por la ley brasileña, no por cierto, cuando eres madre tienes una opción de estar en tu casa. En este caso, en el caso de Débora no sucedió. Sucedió después, obviamente, después que nosotros hicimos ruido y al final ahora mismo Débora se encuentra en su casa, que sí, está en su casa. Hoje, Débora recebeu a liberdade somente após uma grande comoção social. O caso da Débora trouxe tanta comoção social que foi tão visível a perseguição política sobre ela, que, por exemplo, Augusto Cury, que é o escritor, o psiquiatra mais lido do mundo, fez um vídeo dizendo que Débora não cometeu os crimes que o Supremo Tribunal Federal atribuiu a ela. La conmoción social en el país, ¿no? Entre influencers, periodistas, personas, ¿no? de la ley también, juristas, esa conmoción ha hecho que al final pudiera ir a su casa y responder una prisión domiciliar en su casa y ahora mismo se encuentra en su hogar. Foi tão absurdo o que aconteceu e a injustiça sobre a vida da Débora que até o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, um partido de extrema esquerda, radical no Brasil, ele fez uma nota dizendo que a Débora não cometeu os crimes. Débora estava sendo acusada de golpe de Estado, abolição violenta armada, associação armada e dano ao patrimônio. La causa es tan grave en Brasil que hasta un político de izquierda del Partido Comunista Obrero brasileño ha salido en defensa de Débora. Ella está siendo condenada por golpe de Estado, ¿es eso? Y abolición. Associação armada, associação criminosa armada. Associação criminosa armada, por utilizar pinta-lábios. Exatamente. E o maior absurdo de tudo isso é que tomou uma comoção social tão grande, onde pessoas de esquerda e de direita se uniram para pedir a liberdade de uma mãe, de uma mulher cristã, sem qualquer antecedente criminal, que não havia cometido os crimes hediondos, que não havia cometido os crimes por cometer um ato simbólico de passar uma estátua em batom. Ali já se via com o voto do ministro Alexandre de Moraes para a condenação dela em 14 anos de regime fechado. La
conmoción social ha sido tan grande que la gente de izquierda y de derecha se han unido para defender a Débora y ha hecho, al final han transformado a Débora en un ícono de lucha, ¿no? Porque es una madre, es cristiana, es una madre de 3 hijos, de 2 hijos, ¿no? 2 hijos, casada, peluquera. La conmoción fue tan grande que ambos lados, tanto de derecha y de izquierda, terminaron por darse cuenta que ella está sufriendo una gran injusticia y aún así ha sido condenada a 14 años de prisión. Exatamente, a história da Débora é um reflexo das pessoas que são presas políticas no Brasil. São condenadas a penas exatamente estratosféricas, desproporcionais e desleais. La causa de Débora es uno de muchos casos, ¿no? De esos perseguidos y presos políticos que están siendo condenados ahí entre 14 y 17, ¿no? 14 e 17 anos de prisão. Essas condenações espantam até quem é de esquerda e que é de partidos que são a favor da punição de pessoas, mas até eles ficam espantados com o tamanho dessa condenação, visto que no Brasil não tem uma tradição de aplicar uma pena severa em casos até de crimes graves. Hasta la izquierda brasileña está asustada con estas condenas porque eso no ocurrió en Brasil, bueno, por lo menos la historia, no que recuerde si hay algo así, pero yo no recuerdo un tutorial de esto. Exatamente. Débora foi condenada, assim como os 2.000 presos políticos estão sendo condenados por suas convicções, por suas opiniões, e não por terem cometido crimes. São pessoas inocentes. Ellos están siendo condenados por opción política, convicciones, creencias, que ellos creen. Cada uno cree en aquello que en un país libre, democrático, la gente puede expresar sus opiniones. Y en este caso, la oposición brasileña está sufriendo justamente por creer, por defender, ¿no?, sus valores de conservadurismo. Y también, ¿no?, aliados del gobierno, Bolsonaro, por cierto, muchos diputados de Bolsonaro que están siendo, uno de ellos está preso. Otro, hay una diputada también de exilio, que es la diputada Carla Zambelli, que me gustaría recordar de Carla Zambelli. También hay otros, ¿no? Y ese caso de Débora se tornó un caso simbólico, ¿no? Porque por la condena, por ella utilizar un pintalabio ya ha sido condenada como si perteneciera al crime organizado. Exatamente. O caso dela é exatamente o que acontece com os presos políticos, como se não bastasse a prisão ilegal, como se não bastasse as condenações absurdas. Esses presos foram colocados em celas, foram torturados de forma físicas e psicológicas. Eu estive presente, eu pude ver o que essas pessoas passaram e sofreram dentro dos estabelecimentos prisionais, alguns com agressões verbais, físicas, psicológicas, sendo colocadas sobre diversas formas de tortura, passando fome e servindo comidas, alimentos com bichos, larvas, baratas, até ratos foram encontrados nessas alimentações. Estos presos políticos han sido puestos en celdas con gente peligrosa, han sido torturados física y psicológicamente, sin decir la parte que también de alimentación, que como él acaba de decir, he escuchado un relato de algún preso político que me han dicho, los familiares, que han comido comida podrida, que había cristales en la comida. Esto es el panorama ahora mismo. Presos políticos mezclados con gente peligrosa y sufriendo tortura física y psicológica. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. Nós clamamos pela liberdade dessas pessoas. Débora foi para casa em uma prisão domiciliar, permanece presa dentro de casa, mas outras mães, Jaqueline Gimenez, Camila Mendonça Marques, Edneia, Ana Flávia, dei exemplos de mães que eu cuido, Sim. Elisângela, permanecem presas, sofrendo as mesmas torturas que Débora sofreu por mais de 2 anos. Así es. Débora Rodríguez, que es esta presa política que ha viralizado en muchos lugares del mundo, que ha sido condenada a 14 años de prisión por un pintalabios, encuentra en su casa, en la prisión, como obviamente está presa en su casa porque no puede salir, hay restricciones, ¿no?, para tener que estar en su casa. Eso también a otras madres que aún siguen, ¿no?, presas, que también están en estas celdas, estas prisiones peligrosas mezcladas con narcotraficantes, porque hay mujeres que han cometido de narcotráfico peligrosa. Es preocupante, Junior, y me gustaría decirte que puedes contar con nosotros aquí, no solo la parte periodista, pero también tú sabes que estoy frente al movimiento de los brasileños, de los patriotas, la labor de llevar el mensaje. Puede que cueste, sí, pero es importante que los que nos estéis escuchando entiendan la situación de que eso también puede ocurrir en España, porque hay que recordar que el gobierno, infelizmente, el gobierno de España está muy conectado con el gobierno Lula da Silva, y esto es un mensaje para que estéis también en alerta y unir fuerzas. Este evento de ayer, el 6 de julio, fue justamente para eso, para transmitir la situación y buscar una solución también, ¿no? Estar atento, evitar de alguna forma y apoyarnos, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, es que está ya del otro lado del charco, no me importa. Pues, ojo, porque aquí estamos a un paso.